Mateo capítulo 6, estudiando la oración de los discípulos en los versículos 9 al 13. Me gustaría que me siguiera conforme vuelvo a leer este maravilloso patrón para la oración y conforme entramos en nuestro estudio en esta mañana. Mateo 6, comenzando en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La oración no es tanto para adquirir para nosotros lo que pensamos que necesitamos, como lo es para darle a Dios una oportunidad de manifestar su gloria. ¡Qué honor! ¿Jamás se ha conferido a alguien así? ¡Cuán invaluable es el privilegio de entrar al lugar donde está el trono de Dios, rodeado de las huestes de sus ángeles celestiales, para tener comunión en simplicidad y con la atención de aquel que está entregado a nosotros! Si la oración no fuera nada más que eso, será suficiente para acercarnos, hacerlo sin cesar, pero la oración es más que eso. La oración es más que tan solo el privilegio de tener comunión con Dios. La oración es la oportunidad para que Dios despliegue su gloria. La oración le da a Dios un medio mediante el cual Él puede demostrar quién es Él. Un santo de la antigüedad lo expresó de esta manera, y creo que se dice de manera hermosa: la verdadera oración trae a la mente la contemplación inmediata de la naturaleza de Dios y la mantiene ahí hasta que el alma del creyente ha sido impresionada de manera apropiada. Permítame volverla a leer. La verdadera oración lleva a la mente a la contemplación inmediata de la naturaleza de Dios y la mantiene ahí hasta que el alma del creyente ha sido impresionada de manera apropiada. La oración es para dejarlo impresionado con Dios, mucho más de lo que es impresionar a Dios con sus necesidades. Usted no ora porque usted quiere que Dios crea que usted es santo, y usted no ora para obtener lo que puede obtener o para hacer que Dios le dé lo que usted quiere. Usted ora más bien para permitir que Dios se manifieste a sí mismo. Esta es la razón por la que regresamos a nuestro versículo clave en Juan 14:13. Jesús dijo: si pidierais algo en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué es que Dios va a oír su oración y responderá? Para que el Padre pueda ser glorificado. La oración es siempre y en primer lugar y sobre cualquier otra cosa un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y un acto de sumisión a la misma. Todas nuestras peticiones, todas nuestras pasiones, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, todas nuestras pruebas, nuestros problemas, todos están sujetos. Regrese de nuevo a la oración. A su nombre, versículo 9, y a su reino, versículo 10, y a su voluntad, versículo 10. Toda la oración comienza ahí. Después usted tiene en el versículo 11, danos, versículo 12, perdónanos, versículo 13, guíanos, pero el dar, el perdonar y el guiar para nosotros viene únicamente cuando Dios es colocado en el lugar previo. La verdadera adoración comienza con Dios. La verdadera adoración es olvidarse de uno mismo y glorificarlo a Él. Desafortunadamente, la mayoría de la gente piensa en la oración como un esfuerzo por llevar a Dios a que se alinee con sus propios deseos, y este es un movimiento muy predominante en la actualidad en la iglesia. La gente está reclamando cosas de Dios, imponiendo demandas en lo que Dios tiene que hacer, entrando a la presencia de Dios afirmando que Dios debe hacer esto. He estado escuchando a dos, particularmente en la televisión, y hay muchos otros, pero estos dos parecen estar guiando el desfile. Ambos salen del mismo molde en el que interpretan de manera inadecuada las Escrituras, le dicen a la gente que demande cosas de Dios. Por su fe ellos demandan que Dios haga esto y demandan que Dios haga aquello. Uno de ellos estaba diciendo la otra noche que si usted es un cristiano lleno del Espíritu, usted nunca debe conocer un día de enfermedad en su vida entera. Usted demanda eso de Dios mediante su fe y Él lo mantiene usted con salud. Este tipo de manera de pensar es simplemente una extensión de lo que ha sido una manera común de ver la oración, nada más que ahora es algo desenfrenado, y es que la oración tiene que ver únicamente con demandar cosas de Dios en base a las condiciones de usted. Y sea que nos guste admitirlo o no, en muchos casos esa es la manera en la que oramos. Por cierto, no es nada nuevo. Le tengo que enseñar una ilustración de Génesis simplemente para mostrarle lo antiguo que es este tipo de oración. En Génesis 28, versículo 20, Jacob hizo un voto
Él es un patriarca ahora. Jacob hizo un voto diciendo, y aquí está su voto, y le está hablando al Señor. Si Dios estuviera conmigo y me guardara en este camino que voy, en otras palabras, si Dios está conmigo y va a hacer lo que yo quiera, y me diera pan para comer y vestido para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios. Ahora, ¿le gusta a usted eso como una oración condicional? Dios, ¿me quieres de tu lado? Haz lo que te pido, y esta piedra, la cual levanto como pilar, será la casa de Dios, y de todo lo que tú me des, ciertamente yo te daré el diezmo. Inclusive voy a diezmar, te voy a dar dinero si tú haces lo que yo te pido. Ese no fue un voto espiritual, ese fue un voto carnal. Dios, tú haz lo que yo te digo que hagas, y entonces yo te voy a dejar que tú seas mi Dios. Así es como usted no debe orar. Usted no está en el lugar previo de la oración. Usted no va a Dios en la oración demandando algo, mandándole algo a Dios, afirmando que todo lo que usted dice lo debe tener. Eso no es verdad. Oigo la promesa de esta persona todo el tiempo. Si usted tan solo creyera que lo tiene, lo tendrá. Eso es basura, eso no es verdad. Eso es jugar juegos con la mente de la gente, jugar juegos, peor aún, con la soberanía de Dios. La oración tiene como su propósito la exaltación de Dios, el colocar a Dios en su lugar apropiado, la manifestación de su majestad y su voluntad soberana, y traemos los otros aspectos en línea con ello. La oración es para Dios. Esa es la razón por la que hemos bosquejado la oración de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, eso es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. Venga tu reino, ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, esa es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, ese es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, esa es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, la preeminencia de Dios. La oración modelo entera se enfoca en Dios. Y de manera precisa enfrenta el asunto que enfrentó Jesús cuando la presentó, ya que los fariseos y los escribas y la gente judía que seguía la enseñanza de ellos habían tomado la oración de lo que Dios quiso que fuera un vehículo para desplegarse a sí mismo y la habían convertido en un ejercicio tradicional pervertido por los hombres, mediante el cual ellos atraían la atención a sí mismos. Ellos usaban sus oraciones de manera hipócrita para mostrar lo espirituales que eran. Ellos suponían que en sus oraciones ellos estaban informándole a Dios de cosas que Él no sabía, por lo menos parece ser implícito en el texto previo. Y ellos de hecho entraron en repeticiones vanas como los paganos lo hicieron, como si pudieran manipular a Dios para hacer que Él les diera lo que ellos demandaban. Ellos habían creado un tipo de oración que era ilegítimo, pervertido, subestándar y no escritural. Jesús entonces, al confrontarlos aquí, corrige la situación. En el capítulo 6, Jesús dijo, sus limosnas no son según el estándar de Dios. Él dice, su ayuno no es según el estándar de Dios. Y aquí, en esta sección, su oración no es según el estándar de Dios. Ahora, permítanme corregirlo. Así es como deben orar. Versículo 9, vosotros pues oraréis así. No lo han estado haciendo así. Así es como deben orar, no de manera egoísta, no. Oraciones de justicia personal, sino oraciones que se enfocan en Dios, no oraciones que se presentan como si la persona fuera demasiado buena en sí misma. Y Él comienza con la paternidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora vimos eso la semana pasada, ¿no es cierto? El primer reconocimiento es que Dios es nuestro Padre, Pater. Él es nuestro Padre. El arameo habría sido Abba. Él es nuestro papito, un término de gran intimidad, un término de gran calidez personal, un término que pertenece a una familia. Dios no es un ogro distante. Dios no es algún tipo de ser inmoral, cruel, caprichoso, que está entrometiéndose con sus supuestos súbditos, sino que Él es un Padre amoroso, tierno, cuidadoso, que se preocupa, y Él tiene a disposición suya todos los tesoros del cielo para usarlos para el beneficio de sus santos, para que su nombre sea glorificado. Padre nuestro significa entonces que Dios va a oír porque Él se preocupa. Padre nuestro que estás en los cielos, significa que cuando Él se preocupa, Él puede satisfacer la necesidad porque Él tiene recursos eternos ilimitados. Dios es un Padre amoroso y allí es donde comienza la oración. Llamados, toda la oración comienza con eso, que a Dios le preocupa. Cuando usted va a orar, usted comienza con el reconocimiento que Dios realmente se preocupa. Usted no tiene que presionar a Dios. Usted no tiene que estar golpeando y hacer algo para que Él responda. Usted no es como los profetas y sacerdotes de Baal, que estaban siendo retados por el profeta Elías. Quizás su Dios está dormido, o quizás su Dios está de vacaciones, o quizás a su Dios no le importa. Su Dios, al Dios de usted le importa, no está dormido, y Él está ahí esperando a que usted entre
a su presencia, porque Él es un Padre amoroso. Él es mejor ilustrado en ese personaje en Lucas 15, versículos 11 al 32, en donde usted tiene la historia del llamado hijo pródigo. Ese es un título malo, no es la historia de un hijo pródigo, es la historia de dos hijos y un padre amoroso. La historia es el padre amoroso quien podía perdonar a un hijo que se quedó en casa, pensaba que era demasiado bueno en sí mismo, y también podía perdonar a un hijo que se fue de la casa y era injusto. Él podía perdonar al que se quedó en la casa y trató de hacer lo que pudo para adquirir el favor del padre, y tan pronto como él pudo perdonar al que estaba desolado y viviendo en inmoralidad, en una pocilga, el padre amoroso. Y él perdonó a ambos, y él les ofreció a ambos todo lo que poseía. Y esa es la historia de que Dios es el Padre que se preocupa por sus hijos, sean religiosos o no religiosos, sean morales o inmorales, sean justos en sí mismos o injustos. Él se preocupa, Él es un Padre amoroso. Y entonces toda la oración comienza con un reconocimiento de que Dios se preocupa. Y este es un modelo para toda oración. Esto ni siquiera es una oración que debe ser recitada, este es un modelo para toda oración. Y usted comienza con el reconocimiento de que Dios no solo se preocupa, sino que debido a que Él está en el cielo, Él tiene los recursos para satisfacer su preocupación. Entonces, Padre nuestro es la paternidad de Dios. En segundo lugar, la prioridad de Dios. Y eso es lo que queremos ver esta mañana. La prioridad de Dios. Está en la frase en el versículo 9. Santificado sea tu nombre. Ahora esa es la primera petición, notará usted. Esa es la primera petición, santificado sea tu nombre. Y la primera petición es a favor de Dios. Antes de que usted llegue a pedir por usted, usted comience a orar a favor de Dios. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. La segunda petición es, venga tu reino. La tercera petición es, hágase tu voluntad. Y después usted puede decir, danos, perdónanos, guíanos. Y después usted cierra el círculo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La oración siempre comienza con la prioridad de Dios. Supongo que si usted es como yo y usted ha sido creado en una iglesia, usted ha dicho santificado sea tu nombre muchas veces en su vida. Usted ha repetido la oración del Señor una y otra vez y usted ha oído la palabra santificado y el concepto de santificado sea tu nombre, pero me pregunto si usted realmente sabe lo que significa. Esta es una frase tan fenomenal. Santificado sea tu nombre. ¿Entiende lo que es? ¿Qué está implícito en su significado? ¿Es algo así como oficial, como que viva mucho el Rey, santificado sea tu nombre? Creo que no. Cuando Jesús dice santificado sea tu nombre aquí, Él está diciendo algo que es tan lleno y tan rico que es inconcebible que pueda yo llegar a agotar lo que significa en este o en cualquier otro ministerio, porque incluye toda la naturaleza de Dios y toda la respuesta de Dios a su naturaleza. No es algo causal de rutina religiosa. No es simplemente recitar algunas palabras que son pensamientos agradables acerca de Dios. Es mucho más que eso. Abre una dimensión entera de respeto y reverencia y asombro y aprecio y honor y gloria y adoración para Dios. El concepto de nombre, como lo puede ver ahí, tu nombre no se restringe a un título, no se restringe a un título. Ahora, los judíos tenían una actitud de respeto por ver algo tan sagrado en el nombre de Dios que se habían excedido. Ellos estaban tan preocupados por no decir la palabra que era el nombre de Dios mientras que deshonraban su persona. ¿No es eso sorprendente? Estaban muy ocupados deshonrando la persona de Dios, desobedeciendo su palabra, destruyendo sus verdades, pero estaban tratando de santificar su nombre, simplemente el nombre mismo, las letras que constituían el nombre. Por ejemplo, usted podrá recordar que en su Antiguo Testamento en particular, usted lee la palabra Jehová. Jehová. No existe una palabra Jehová en el hebreo, aunque aparece a lo largo del Antiguo Testamento. No existe esa palabra. No existe. La inventaron para que no tuvieran que decir la palabra real, que es el nombre de Dios. Pero ¡qué superficialidad! Porque ya que mientras tenían tanto cuidado en no pronunciar el nombre, constantemente blasfemaban a quién era Él. Ahora, lo que nuestro Señor nos está enseñando aquí, al santificar el nombre, es que respetamos a Dios por quién es Él, no solo su nombre como un nombre. El nombre de Dios representa todo lo que Él es, y santificar su nombre no es tener algún tipo de idea supersticiosa acerca de hablar la palabra Dios o Señor, es santificar todo lo que Dios es, en términos de su naturaleza, sus atributos. Por ejemplo, en el Salmo 9:10, la Biblia dice, aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti. ¿Oyó eso? Aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti. Ahora, si tomamos el concepto de nombre simplemente para que signifique la palabra, ¿acaso toda persona que conoce el nombre de Dios confía en Él? Claro que no. Eso es absurdo.
Pero aquellos que conocen tu nombre, aquellos que perciben la plenitud, la totalidad de quién eres tú, confían en ti. Escuchen, amados, cuando Dios quita la ceguera y usted ve a Dios por quién es Él, usted confiará en Él. Esa es la esencia de lo que significa el Salmo 9:10. Aquellos que conocen tu nombre confiarán en ti. Aquellos que realmente entienden quién es Dios, su naturaleza, confiarán en Él. Si usted fuera a ver los salmos, usted podría ir de salmo en salmo y rastrar esto a lo largo de los salmos, ser repetido una y otra vez. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué? Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Él manifestó a Dios. Felipe, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no sabes que si me has visto a mí, has visto al Padre? Jesús entonces encarna el nombre de Dios. Él es la manifestación, la revelación humana de todo lo que Dios es. Eso es lo que su nombre significa. Entonces, un nombre no es un título, un nombre es algo total. Un nombre es la persona entera. Dicho de manera simple, podemos comenzar a orar siguiendo el modelo de esta oración así: Padre nuestro que nos amas y te preocupas por nosotros, y quien en el cielo tiene recursos para satisfacer cada necesidad nuestra, que tu persona, tu identidad, tu naturaleza, tu esencia, tus atributos, tu reputación, tu ser mismo sea santificado. Eso es lo que está diciendo. No es alguna frase que repetimos, santificado sea tu nombre, que se la recordamos a Dios de manera periódica en un ritual. Es una manera de acercarnos a Dios de manera continua, entendiendo la totalidad de quién es Él y santificarlo por quién es Él, mostrando la totalidad de quién es Él. Pero el nombre más grande que Dios jamás usó, el nombre más grande mediante el cual Dios jamás ha sido designado en la historia, es el nombre del Señor Jesucristo, lo cual significa el Señor, Salvador, Rey. Ese es su nombre más grande. Y como el Señor Jesucristo, Él se refirió a sí mismo con muchos otros nombres: el pan de vida, el agua viva, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, la raíz, la estrella de la mañana, el Cordero de Dios y demás y demás. Todos los nombres de Dios tocan diferentes atributos de su persona bendita, majestuosa, de tal manera que cuando hablamos de Dios y su nombre, no estamos hablando de un título, estamos hablando de la totalidad de quién es Él. Conforme usted lee Isaías 9, Hijo nos es dado, y llamará su nombre maravilloso, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Todas estas son designaciones de su naturaleza. Esta es la razón por la que Romanos 1:5 dice: predicamos el Evangelio para que las naciones puedan creer por causa de su nombre. Tercera de Juan 7 dice: enviamos a predicadores a predicar por causa de su nombre. No solo el título, sino todo lo que Él es, siendo tan pleno como Dios es en su propio ser. Santificar su nombre es percibirlo en la totalidad de quién es Él. ¿Pero qué significa santificar? ¿Qué significa santificar? Pensamos en la palabra santificar, ¿pero en qué pensamos? Pensamos en algunas paredes con murales, con túnicas largas, con cantos repetitivos, con iglesias a media luz, con música sombria y otras tradiciones. Cuando oramos esta primera petición, estamos diciendo: debemos hablarle a Dios en términos de reverencia, que tu persona sea reverenciada. Es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿entiende usted el concepto? Santificar el nombre de Dios, ver su nombre como todo lo que Él es, y ser reverente en su presencia. Ahora, creo que esto viene después de Padre Nuestro, porque es una protección contra algo. Demasiada Padre Nuestro, demasiado Abba, demasiado Papito se convierte en sentimentalismo. Y arrastramos a Dios al suelo y hacemos que Dios sea un amiguito muy amable, y hemos metido eso en el cristianismo estadounidense al punto en el que es un verdadero problema. La gente le habla a Dios en conceptos tan bajos y a un nivel tan bajo y términos que realmente no representan su nombre, que es santificado. ¿Qué es santificar? Es apartar de todo lo que es común y profano, valorar, estimar, honrar, reverenciar, adorar como el único Dios verdadero, bendito, infinitamente bendito y divino. Y usted no puede hablar de Dios en términos terrenales. Usted no puede arrastrar a Dios y rebajarlo a nivel de términos, de plática, de conversación de calle. Dios debe tener títulos que son apropiados para su poder y su santidad. Qué fácil es vivir nuestra vida diciendo: santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, y no tener idea ni siquiera de lo que estamos diciendo. La verdad de una petición así es que Dios debe tener el lugar apropiado, prioritario.
es que realmente usted reverencia el nombre de Dios? ¿Cómo es que Dios puede ser santificado en mi vida? Le voy a dar 4 puntos y quiero que siga la progresión. Número 1, santificamos su nombre cuando creemos que Él existe. Santificamos su nombre cuando creemos que Él existe. Hebreos 11:6 dice que el que viene a Dios debe creer que le hay. Usted nunca puede honrar a Dios. Usted nunca puede exaltar a Dios a menos de que crea que Dios existe. Ahí es donde todo comienza. Y por cierto, las Escrituras nunca tratan de probar eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es evidente en sí mismo. Él es evidente en sí mismo. Dios es axiomático. Un axioma es algo que no necesita ser probado. Un axioma hace un contraste con todas las cosas que son probadas. Dios es un axioma en la Biblia. Dios nunca es probado. Todo lo demás es probado en relación con Dios. Dios es el axioma. Dios es evidente en sí mismo. Los escritores de la Biblia nunca buscan probar, simplemente lo creen. Y usted nunca santificará a Dios hasta que crea que Él es en el hombre y alrededor del hombre. Y comenzamos a santificar a Dios cuando creemos que Él existe. Pero no se detiene ahí. Usted puede creer que Dios existe y aún así no santificar su nombre. Hay una segunda cosa. Usted debe santificar su nombre no solo al saber que Él es, sino al saber el tipo de Dios que Él es. ¿Escuchó eso? O hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no santifican su nombre porque no es el Dios que realmente es. La verdadera doctrina acerca de Dios y la enseñanza verdadera de Dios son reverencia hacia Dios. La doctrina falsa acerca de Dios y la enseñanza falsa acerca de Dios son irreverencia. Pensamos que usted toma el nombre de Dios en vano cuando dice Jesucristo Dios o algo así. ¿Sabe usted que usted toma el nombre de Dios en vano cada vez que piensa un pensamiento acerca de Dios que no es verdadero acerca de Él? ¿Entendió eso? Cuando usted duda de Dios, cuando usted no cree en Dios, cuando usted cuestiona a Dios y por qué Él hizo algo, usted está tomando su nombre en vano porque eso no es verdad de su persona, de su nombre. Entonces usted puede santificar el nombre de Dios cuando usted cree que Él es, solo si cree usted quién Él es en realidad. Para santificar su nombre, usted debe creer que Dios es. Usted debe estar consciente de que Él es y quién es. Pero ¿quiere saber algo? Aun cuando usted cree que Dios es, y aun cuando usted cree que Él es quien es, usted aún así podría no reverenciar a Dios. Porque hay muchas personas que creen y muchas personas que tienen una teología correcta, pero no santifican a Dios. Hay un tercer punto. Santificamos su nombre, escuche, cuando estamos conscientes constantemente de su presencia, sabiendo que Él es y sabiendo quién es Él, y trayendo eso en la conciencia de tal manera que vivimos diariamente, cada día de nuestra vida, dándole lugar a Dios. Reverenciar a Dios es vivir en su conciencia. Para la mayoría de nosotros, nuestros pensamientos de Dios son como espasmos. ¿Estará de acuerdo con eso? Algunas veces muy intensos, algunas veces totalmente ausentes, algunos días, algunas veces como en este momento, pensamos acerca de Dios mucho. Y usted sale del servicio y piensa de Dios por un rato. Y después pasa un largo periodo de tiempo, quizás una semana, y piensa muy poco acerca de Dios. Son como espasmos. Pero santificar realmente su nombre es tener pensamientos conscientes de Dios en toda situación diaria, en toda acción, en todo momento, en toda palabra diaria. ¿Ve a Dios en todos lados? ¿Santifica su nombre en su vida? ¿Acaso usted está consciente de manera constante en todo lo que hace, todo lo que dice, a donde quiera que va? ¿Ve usted a Dios manifestándose? La final. Santificamos el nombre de Dios cuando vivimos una vida de obediencia a Él. Esa es la clave final. Usted no puede llegar a la totalidad de santificar su nombre a menos de que lo obedezca. Dice usted, oh sí, yo creo que tú eres. Yo creo que tú eres quien la Biblia dice que eres. Oh sí, Dios, yo estoy consciente de tu presencia en mi vida. Y después de desobedecer, lo incapacita a usted de poder reverenciar su nombre. Como puede ver, la oración no es solo que el nombre de Dios debe ser santificado en el cielo. No es solo que el nombre de Dios debe ser santificado en todo el mundo. Es que el nombre de Dios debe ser santificado en mí. La primera parte de esta oración es: Dios, enséñame la verdad y ayúdame a vivirla. Santificado sea tu nombre. Significa, en mí, Dios, manifiesta tu santidad mediante mi conocimiento correcto de quién eres tú y mediante mi vida correcta en respuesta a ello. Esa es la razón por la que 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es como debemos vivir. Mateo 5:16, ya lo dije. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre significa: Dios, despliégate a través de mí.
Que la luz brille a través de mí para que puedan glorificarte a ti. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo obedece usted de esa manera? ¿Cómo es que realmente permite que Dios sea manifiesto? Al vivir en obediencia a su palabra. La Biblia dice que glorificamos a Dios al confesarlo como Señor, lo glorificamos al confesar pecado, lo glorificamos por la fe, lo glorificamos al dar fruto, glorificamos a Dios mediante la alabanza, glorificamos a Dios al estar satisfechos, lo glorificamos al proclamar su verdad, glorificamos a Dios mediante evangelismo, glorificamos a Dios mediante pureza sexual física, 1 Corintios 6, glorificamos a Dios mediante la unidad, y sigue, todas las maneras en las que podemos demostrar la majestad y la gloria de Dios para que otros, al vernos, lleguen al juicio correcto acerca de quién es Dios y sean atraídos a Él. Gregorio de Niza escribió esto, y cito, un hombre quien lleva una vida así va a oponerse a los ataques de las pasiones, debido a que él participa de las demandas de la vida hasta donde es necesario. De ninguna manera es suavizado por los lujos del cuerpo, y es un extraño absoluto a la pereza y a la rebeldía, como también a la jactancia orgullosa. Él toca la tierra, pero solo de manera ligera, con la punta de los dedos de sus pies. ¿Por qué no es absorbido por los gozos placenteros en su vida, sino que está por encima de todo el engaño que viene mediante los sentidos? Y entonces, aunque en la carne él se esfuerza buscando la vida inmaterial, él considera la posesión de las virtudes como las únicas riquezas, la familiaridad con Dios la única nobleza. Su único privilegio y poder es el dominio de sí mismo, de tal manera que no es un esclavo de las pasiones humanas. Él está triste si su vida en este mundo material es prolongada. Como aquellos que tienen náusea en el mar, él se apresura a alcanzar el puerto. Y después Gregorio de Niza oró así: que yo me vuelva a través de tu ayuda irreprensible, justo y santo, que yo me abstenga de toda maldad, que hable la verdad y haga justicia, que yo camine por los caminos derechos, brillando con templanza, adornado con incorrupción, lleno de hermosura a través de la sabiduría y la prudencia, que yo medite en las cosas que están arriba y menosprecie lo que es terrenal, porque un hombre no puede glorificar a Dios de ninguna otra manera más que por su virtud, la cual da testimonio que el poder divino es la causa de su bondad. Fin de la cita. Santificado sea tu nombre. ¿Es su nombre santificado en usted? Ese es el principio de sus peticiones cuando usted ora. Que esta congregación, oh Señor, santifique tu nombre, que vivan de tal manera que otros puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.